vuelta en Estado Nacional, 10 de la mañana con 41 minutos. Esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna 89.7. Presentamos al senador de RN, Andrés Alamán. Senador, muy buenos días todavía. Sí, muchas gracias por invitarme, muy bien. ¿Escuchó su compañero de sala, su colega, el senador Navarro, en Venezuela, que, bueno, va a ser un punto político muy interesante? ¿Lo escuchó? No, ¿Está en Venezuela? No lo he escuchado. Está en Venezuela. Estas son declaraciones de ayer. No en sé, el foro de Sao Paulo. ustedes Entiendo, lo... ¿no es en Venezuela? Es en el foro... Sí, es el Foro Sao Paulo Que en se- Venezuela. pero en es en Venezuela, Venezuela, ¿cierto? Es en sí. Caracas, sí. ¿Qué ¿No lo En escucharon? Brasil No. ¿Tenemos las imágenes? Sí, en Brasil no lo hubieran dejado. Sí, vamos. En una constitución que no tengo ninguna duda es la mejor constitución de América Latina y una de las mejores constituciones del mundo. Yo ya quisiera para Chile una asamblea constituyente y una constitución votada, construida por el pueblo. Tenemos una constitución maloliente, caduca, que tenemos que cambiar. La verdad, a sangre y fuego en dictadura, y aún los chilenos no hemos podido acabarla y cambiarla. Saludar al compañero presidente obrero Nicolás Maduro. Decirles que en esta tierra venezolana se libra una batalla de la cual depende el futuro de Venezuela, pero también el futuro de América Latina. ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva los hombres y mujeres de Venezuela! En Venezuela, compañeros, solo cabe resistir y vencer. No hay otra opción. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la revolución bolivariana y los pueblos de América Latina! Su corazón al gran Salvador Allende. Un saludo a los Cuando allendistas. yo hablo Oye, de Chile, pienso en Allende, porque creo que es la gran referencia, la gran bandera del pueblo sufrido, del pueblo víctima del neoliberalismo, del pueblo que cree y que lucha. Chile será grande, estoy seguro, y de las cenizas saldrán nuevos fuegos de la historia. Y estoy seguro que Chile, más temprano que tarde, recobrará su camino, el camino de Allende. Un saludo pues a todo el liderazgo de Chile. Gracias, compañero. Y con Neruda. Saludos, que viva Chile de Allende, de Neruda. Senador Alamán. Bueno, yo creo que las expresiones del senador Navarro son un monumento a la incoherencia política. Una persona que cuando está aquí en Chile se coloca a sí mismo como un adalid de la democracia, como un hombre que protege y defiende los derechos humanos, que entiendo que ahora en el Senado es presidente de la comisión respectiva, y que avala de esa manera, con tal desparpajo, un régimen que es una dictadura y que viola sistemáticamente los derechos humanos, como ha señalado el informe de la propia presidenta Bachelet, simplemente puede ser calificado de esa manera, una incoherencia política mayúscula, en la cual Navarro no está solo. Yo creo que hay sectores en la política chilena, particularmente el Partido Comunista, aunque ahora parecen haber algunas disensiones, que comparten este juicio, que por lo menos yo pienso debe ser por parte de nosotros rechazado categóricamente. Esa es mi primera reacción. ¿Algunos de ustedes que lo habían escuchado? ¿Algunos se sorprenden con esto? A mí no me sorprende en la línea lo que dice el senador Alamán. A mí no me sorprende para nada lo que dice el senador Navarro. La verdad es que en su historia parlamentaria, él siempre estuvo acostumbrado, tanto en la sala del Senado como en muchas conferencias de prensa o en sus dichos. No es primer video, yo he visto otros videos incluso donde sale con el bonete o la boina roja. Yo la verdad es que a mí me pasa algo, como que me cuesta tomármelo un poco en serio sus dichos, porque creo que él lo hace de alguna forma por darle el gusto a la audiencia donde él está allá. Eso no quita de que él crea realmente lo que está diciendo. Yo creo que él piensa así. Sabe que hay cámaras. Claro, sabe que por supuesto, y sabe que tiene un impacto acá. Claro, pero también sabe que tiene que quedar bien con ellos, porque creo que se han portado bien con ellos, con él siempre. ¿Qué quiere decir? ¿Es financiado por...? Mira, no lo sé, porque yo no conozco sus cuentas ante el CERVEL. ¿Qué quiere ¿no? decir con se han portado bien? Pero tengo la impresión de que probablemente lo han apoyado en sus luchas, en sus temas. Él siempre ha hablado en los temas de su región con respecto a traer médicos de allá. No sé, yo imagino que ha recibido algún tipo de ayuda, no podría decir de qué tipo, pero yo creo que él siente eso, siente como un agradecimiento real,
obviamente me parece que está tremendamente equivocado, y además también comparto algo que dice Andrés, de que él tiene una contradicción en sí mismo. Porque por una parte es un hombre que siempre yo lo he visto como muy atento en materia de derechos humanos, y por otra parte su gran contradicción es su relación con el régimen de Maduro en Venezuela. Porque por una parte se cree a fondo los derechos humanos, ¿eh? Yo creo que él tiene una clara conciencia, pero por otra parte tiene como este tironeo de su corazón con la Venezuela de Maduro. Sí, yo quería decir que si bien es cierto, yo también coincido con el senador Alamán respecto de una suerte de incoherencia. Uno no puede estar en los dos mundos y tratar de hacerlo bien en ambos espacios, pero en sus dichos, particularmente en el tono, en la participación en este foro de Sao Paulo en Venezuela, lo conocemos, no es algo totalmente nuevo para nosotros, pero también no hay que dejar de reconocer que ha dicho un par de verdades respecto de la Constitución. O sea, nadie podría negar que efectivamente Chile requiere una nueva Constitución, y eso lo hemos estado debatiendo hace un buen tiempo. Nadie puede negar, en el caso de la democracia cristiana, el partido al cual milito, ¿Y qué es la mejor la Asamblea Constituyente. No, yo estoy remarcando los puntos que a mí me parecen importantes. Que la Asamblea Constituyente es un mecanismo válido, democrático, de hecho está planteado en nuestro Congreso, en nuestras definiciones doctrinarias, y que se ha votado mayoritariamente por los ciudadanos, con amplia participación. No son temas en los cuales yo tenga contrapunto. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay toda una entrevista que además Pancho la tiene ahí a la vista hoy día, que le preguntan a los constitucionalistas no de los... sido más oportuna la entrevista de Cáceres respecto del modelo que instaló... El último ministro del Interior de Pinochet. Exacto, el último ministro del Interior, que dice cuáles son, en definitiva, el gran meollo del asunto de por qué no se reforma la Constitución, que ha sido justamente, bueno, pero eso va a contar después Pancho, el Estado subsidiario y el rol de los intereses económicos que están por detrás. Yo en eso, ese punto de vista lo comparto. A mí efectivamente no me gusta el tono, no me sorprende en nada, porque conozco a Navarro, a mí me parece, no creo que la Constitución de Venezuela, y menos el contexto en el que se ha dado, la Venezuela hoy día gobierna una dictadura, está para eso el informe que se ha emitido de Naciones Unidas. Yo creo que no hay nada más que hablar, pero sí hay algunos aspectos de estos dichos respecto de la Constitución que yo creo que en Chile tenemos cada vez más que volver a replantearnos, ¿no? A veces lo olvidamos, se ponen de moda otros temas. Viene esta locuacidad legislativa, frenesí, le dijeron, legislativo que tenemos hoy día, y parece que estos temas que son como a largo tiempo los dejamos votados. A mí me parece que planteó un tema respecto de la Constitución que es interesante de analizar, sin perjuicio de que el lugar donde lo dijo, el tono y particularmente su incoherencia deja muchas dudas respecto de estar de acuerdo o no. Yo le quiero, bueno, pero es que quiero agregarle al... Que Pancho está con el dedo parado. Le quiero agregar el ají de... Sí, está bien. Francisco, pero agregarle el Partido Comunista y los matices o la fisura, algunos dirán fractura, no, yo creo que fisura que se ha mostrado frente a este mismo tema y que esta semana ha sido bastante claro, para agregarlo a la conversación que ustedes vayan a tener aquí en adelante. Mira, para hablar cortito. Sobre Venezuela, hoy día tenemos 3 opciones de credibilidad. Yo me hago la pregunta y me respondo de inmediato. ¿Le creo a Maduro -Navarro o le creo a Bachelet? Y yo le creo a Bachelet. Como creo que le cree el 99% de los chilenos. 1. Y con respecto a la parte de la Constitución, o sea, yo reivindico que tenemos que tener una nueva Constitución. O reformarla tan sustantivamente de hacerla más nueva. Y, no lamentablemente, afortunadamente, como hace 30 años, en un día cercano a hoy día, porque fue el 30 de julio, hoy día estamos a 28, yo participé votando sí, casi todo lo que estamos acá, sí, no por Pinochet, un año después, para reformar la Constitución del 80 a través de 54 reformas. Yo no podía votar todavía. Tú sí, ¿en serio? De verdad. Te lo juro. La felicito. Por edad, no porque tuviera restricciones legales. Que no quisiera. Yo tampoco, dicho sea paso. Sí, pues Laura. Entonces el Pancho dice nosotros, fíjate. 48 Oye, habla en plural. Hablando del 89. Panchito. Hablando del 89. 89 está hablando. Bueno, los más viejos de esta mesa 89. votamos por las primeras reformas a la Constitución de Jaime Guzmán y Pinochet. Pero eran las primeras. Después, el segundo salto importante lo hizo el presidente Lagos en el 2005. Pero de ahí a decir que esto está resuelto, y además pone su huella don Carlos Cáceres.
Lo más importante de la Constitución de 1980 es lo que no se ha modificado. Basta que me diga eso el último ministro del Interior de Pinochet para que me tengo que modificar muchas cosas. Le hizo el domingo a Pancho. Claro. Gonzalo Miller. Yo creo que, volviendo un poco a lo que nos convoca, ¿O no? el senador Navarro y sus palabras, no solamente... Hay tantas dimensiones para decir la palabra vergonzoso, ¿ah? Pero hay una que a mí me hace mucha fuerza, que es un senador de Chile yendo a congraciarse con una dictadura, a hablar mal de su país. Eso es suficiente para sentir vergüenza, ¿ah? Y de ahí, yo por eso no quiero rescatar ninguno de los puntos, más allá de son puntos de debate político, los podemos tener en Chile y todo, pero un senador que por congraciarse con una asamblea, ¿no es cierto?, de partidario de la dictadura de Venezuela, hable mal de su país, es para mí dato suficiente. Ahora, me extraña una sola cosa, escuchar a Maduro, ¿ah? Reivindicar a Allende y sentir, Pancho Vidal, que a usted eso se le pasa, cuando yo siento que eso es tóxico, ¿ah? Es como kriptonita. El abrazo del oso. Claro, porque si algo que la propia Isabel Allende, la senadora Allende, trató de ser, que sentía vergüenza, sentía cualquier vergüenza de cualquier asociación entre Allende y Maduro, pero resulta que Maduro en eso es pertinaz, ¿ah? O sea, el decir de que él en eso está. Ahora, que haya sido en el Foro de Sao Paulo, en Caracas, ¿ah? Que es el foro donde ideológicamente se fragua el socialismo del siglo XXI, correcto. en América Latina, responsable de lo que pasó en Brasil, en parte en Argentina, en parte en Ecuador y en el propio Venezuela. Uno dice, ¿qué chilenos asisten a ese foro? A recibir qué medidas, qué fórmulas, qué vamos a copiar o qué sienten que hay que copiar ahí para traer a nuestro país. Yo creo que eso es un motivo de alerta. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista participaba de este foro, no sé si ha ido algún representante también. Debe haber habido algún representante. Barrera. Varios movimientos de que están en el Frente Amplio también están presentes en el foro de Sao Paulo. Y otros que no quisieron. Y otros que no. Me imagino, por ejemplo, que hoy día ir al foro de Sao Paulo es salirse de cualquier cosa que pueda ser considerada como izquierda democrática. Entonces, cuando uno mira al Partido Comunista y dice, bueno, ¿hay dos reflexiones? Sin duda que hay dos reflexiones. Porque, de nuevo, al igual que en el caso de Navarro, eso creo que hablé. La vinculación con la dictadura de Maduro y esa lealtad, uno se pregunta, bueno, ¿a qué se tiene esa lealtad? ¿Qué es lo que está presente que los obliga a ser hoy día prácticamente el partido con el que no se quiere juntar nadie en Chile? Pero yo siento, Matías, que hoy día estamos como en día de consenso, ¿no? Yo creo que hubo consenso importante en la discusión respecto al tema terrorista y yo creo que hay también un consenso muy generalizado en la condena al régimen de Maduro. Yo creo que esas son, entre paréntesis, dos buenas noticias desde el punto de vista político. Entre paréntesis, me quedé un poco, escuchando atentamente al panel, me quedé un poco pegado en el tema terrorista y creo que faltó un pequeño aspecto que lo mencionó Gonzalo Miller. La verdad es que efectivamente estamos atrasados en términos de legislación antiterrorista. Simplemente para recordar, la presidenta Bachelet envió un proyecto bastante sustantivo de mejoramiento de la ley. Después varios parlamentarios presentaron un segundo proyecto y después hay una tercera iniciativa. Entonces llevamos 5 años en distintos gobiernos tratando de mejorar esta legislación. Y esta legislación hay que mejorarla fundamentalmente en dos aspectos. Todo lo que se llaman estas medidas intrusivas, por ejemplo, los agentes encubiertos, los agentes reveladores. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una cosa muy rara. Estas figuras están presentes, por ejemplo, para combatir el narcotráfico y no están presentes para combatir el terrorismo. Y en segundo lugar, tenemos algo importante con los tipos penales. La legislación antiterrorista lo que dice es que el acto propiamente tal se considera terrorista cuando tiene, esto es lo que se llama el dolo terrorista, la finalidad de producir, ¿no es así?, un daño o un temor en la población. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que arreglar esos tipos, porque, por ejemplo, y esta es una de las propuestas que ha levantado el gobierno, por ejemplo, si alguien coloca una bomba en un cine, ¿no es así?, o coloca una bomba en una estación del metro, es evidente por ese solo hecho que pretende generar temor en la población. Entonces yo simplemente quería decir eso porque creo además que si se tramita bien esta legislación debiéramos poder alcanzar un acuerdo en términos de su perfeccionamiento y su mejoría. Y esta semana, ya que estamos en esto, se lo mencionaba yo hace un rato a Pancho Vidal, también otra buena señal. La ley del cobre. Que se haya derogado la ley reservada del cobre que tenía 61 años. La gente dice, no, esto pero viene de la dictadura. No, sí, pero viene del gobierno de Ibáñez.
tenía 61 años. Ahora la dictadura le puso Algunos ajustes, claro. algún filetito. Algunos ajustes. Pero lo cierto del caso, yo me siento muy involucrado con eso, a mí me correspondió. Tú avanzaste mucho, lo que yo no pude Sí. hacer. Bueno, pero a Francisco le costó más, pero Francisco fue una persona que ayudó, estoy seguro, bueno, por lo menos a mí en ese punto de partida y también actualmente. Entonces, que un país logre aprobar una modificación virtualmente en forma unánime, yo creo que también es una buena señal en momentos en que a veces la actividad política tiene tanto desprestigio y tiene tanto crítica. Estos son, senador, los temas nacionales, los cuales no necesariamente habla Joaquín Lavín, que se reduce a los museos de cera, según sus dichos en la entrevista hoy día. ¿Estos son los temas nacionales? No se reduce, entre paréntesis, yo señalo en una entrevista que salió hoy día en ¿En el Museo de Cera? Claro. ¿Tú no apareces en el Museo de Cera? No, a mí me tocó presentar las 36 figuras con Lavín y no está la mano. ¿Tú apareces en el Museo de Cera? Ah, menos mal, Está Pancho. postulando. Vamos a verificar que la figura la Laura, yo lo que digo... Hay dos condiciones para que no sea Museo del Terror, que no aparezca yo ni Pinochet. No, yo lo que digo en esa entrevista es que Lavín es un liderazgo muy potente, que tiene características propias, uno de los activos que tiene la centro-derecha hoy día, pero francamente creo que, tal como dice Laura, el Museo de Cera no basta para ser presidente. En este caso habría que estar opinando precisamente de las cosas que están arriba de la mesa. Si uno está a favor o no está a favor de la derogación de la ley reservada del cobre, qué es lo que piensa respecto del terrorismo, qué es lo que piensa respecto de Venezuela, qué es lo que piensa respecto de la jornada de 40 horas. ¿Corresponde sacar al pizarrón a Joaquín Lavín? Es que él tiene su tiempo, yo creo que él tiene su tiempo razonable. Yo lo saco todos los días, fíjate. Pero lo sacáis como en forma muy amistosa, ¿no? Es una especie de paseo. No, No, pero... de verdad. Radio. Pero En que la a radio, ver, todos los días. yo lo que creo es lo siguiente. Ahora, yo reconozco que Joaquín Lavín tiene una estrategia que ha sido muy positiva para él, digamos. Correcto. De no meterse en los temas que necesariamente dividen. Necesaria y Por legítimamente supuesto. dividen. Y esos son los temas que en una campaña presidencial, pasan a ser Obvio, fundamental. decisivos. Entonces, cuando se inicie la primaria de la centro-derecha en el año 2021, bueno, Joaquín va a tener que salir a la cancha y va a tener que pronunciarse respecto de cada uno de los temas. Pero con esto entendemos entonces que tú vas a esa primaria. Ya lo dijo. Sí, yo voy a... Bueno, pero ahora a través de Televisión Nacional No, se yo voy va a- saber Yo tengo una masivamente. pregunta para el candidato. Yo, entre paréntesis, voy a... Pero Gonzalo Miller... Yo aspiro a obtener esa nominación Eso, en pero dejémoslo que renovación. lo nada diga, más. pues. Lavín, Miller, el jefe de campaña de Lavín. No es así. Oye, a mí me interesaría saber la Me opinión. gustaría Ah, saber ya. la opinión de Gonzalo Miller sobre lo que está hablando Ya. el senador Alamán de Lavín. Ya, yo creo que, bueno, él está cumpliendo su rol, así como el senador cumple su rol como senador, elegirla, y entiendo que a eso está abocado. Joaquín Lavín es alcalde y a eso está abocado también, está sacando los proyectos adelante, sea en cultura, en seguridad o en vivienda. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Yo creo que algo que leí en la entrevista también, y eso falta 2 años y medio. Todavía no sabemos de qué se va a tratar. Falta la elección. demasiado tiempo. Entonces, si hay algo de lo que hay que cuidarse es del virus del candidato permanente, porque la gente que anda de candidato permanente ve todo como que hubiera campaña y resulta que No, la pero es así, ciudadanía, Ahora, por la otra parte- ciudadanía por está otra parte también, Gonzalo, preocupada de que haya pero mire, temas tú y que quieres haya igual sucesos. zorro de la política. Igual es interesante que la gente pueda debatir sobre temas país. Yo creo que ha habido una falta de eso porque al final solamente en las elecciones presidenciales ponemos los contenidos programáticos y después hay un resto de 4 años en que se habla de cosas varias. Entonces, el hablar sobre esto, sobre la derogación, el hecho de felicitar a los quienes participaron, de la ley reservada del cobre o de temas que tienen que ver Eso te con el afectaba en terrorismo, me Codelco, pareció además, po. indudablemente, porque es una gran Sí, señal pues. además para su internalización de los Y no, negocios. ahora de podemos Codelco, intervenir en Perú. Los Sí, beneficios. yo Hoy creo ayer que un reportaje. sin duda que todos esos Entonces, temas me son parece a mí que absolutamente temas relevantes. trascendentales sobre los cuales el país se debe pronunciar. A lo mejor lo que deberíamos hacer justamente dejar la minucia Pero fíjate y la que- cosa pequeña y poder hablar Ahí, de cada pueblo yo respecto tendría a un temas solo, yo importantes. estando absolutamente de acuerdo contigo, de hecho por eso participo en este domingo, todos los domingos, ¿por qué? Porque son temas que son importantes de debatir. Lo único que sí, no mirar por encima del hombro los temas que a las personas les importan. Así es. Hay que tener cuidado con esa soberbia de la No, política, sí, lo de que a veces mira por encima del hombro No, la temas ley que son antiterrorista muy le relevantes, interesa. como el de la vivienda, La de la seguridad salud, le de la interesa educación. a la Laura, nosotros Entonces, seguimos esa experiencia. Sí, pues, obvio. En la campaña presidencial del presidente Lago, nosotros le ganamos a Andrés Saldívar en la primaria 72-28, clarito. Y el presidente era Lago. Y mirábamos a un Joaquín Lavín que andaba haciendo cosas ridículas, vistiéndose de Pachamama, en unos autos rojos. Y estuvo a punto Y de fue ganar. cabeza a cabeza. Oye, Estuvo a punto de si ganar. le ganamos con un voto por mesa. Un voto por mes. Y gracias a Gladys Marín le ganamos la segunda vuelta. Oye, y a propósito de la Gladys Marín, yo le quería preguntar eso a Andrés, porque yo lo que veo en el Partido Comunista hoy día
es que para variar son mujeres las que están marcando la diferencia. Cierto. Porque Ya te voy a contestar Tellé. no importa, pero tal como Gladys Marín marcó en algún minuto Sí, claro. diferencias en su partido, hoy día son 2 mujeres las que están marcando una diferencia con respecto a algo tan importante para todos que es derecho humano, porque lo que hablábamos Sí. antes, Andrés, ¿cierto? O sea, los derechos humanos es una violación flagrante en materia de terrorismo, por ejemplo, eso se viola de derechos humanos. Entonces, hoy día, ¿quiénes están levantando esa disidencia o esa disconformidad o que están mostrando una brecha generacional súper importante en esta materia, avalando el informe de Naciones Unidas, avalando el informe de Bachelet con respecto al régimen de Venezuela? Son precisamente mujeres. en el ¿Cómo Partido ven Comunista. es lo que pasa con Súper interesante, me encantaría Yo creo que hay un conocerlo Partido también. Comunista. Bueno, efectivamente son 2 diputadas que son muy, como quien dice, que tienen una gran proyección y que tienen una presencia significativa. Yo lo que veo es fundamentalmente yo diría, esta es una noticia en desarrollo. Es el inicio, al parecer, de una disidencia al interior del Partido Comunista que tendremos que ver cómo se expresa y que tendremos que ver cuánto vuelo agarra, porque el Partido Comunista es un partido que sigue aplicando el centralismo democrático y finalmente yo quisiera ver cómo la vieja guardia va a reaccionar. Ahora es cierto, el Partido Comunista es un actor de la política chilena. La última elección sacó bajo el 5% de los votos. 4,85. Pero tiene una influencia y funciona bastante como imán respecto del resto de la izquierda y respecto incluso de las expresiones socialdemócratas. La presencia del Partido Comunista en la nueva mayoría que reemplazó a la Concertación, yo creo que en parte importante condujo a la mayoría de los desaciertos del gobierno anterior. Pero en fin, el Partido Comunista es un actor de la política chilena. Yo creo que va a tener un candidato presidencial, que evidentemente va a ser de Daniel Jadwe. Otro alcalde, entre paréntesis, un poco en la línea también de lo que señalaba Gonzalo. Pero un alcalde que, disculpa, haciendo diferencia, se mete en los temas nacionales también y los temas locales no los mira sobre el hombro, como por debajo del hombro. Masa popular, Sí, pero es que, popular. Por supuesto. por eso, pero es que la pregunta que me quedó... Recoleta en billetes. La pregunta que me quedó dando vuelta para Gonzalo Miller es que son incompatibles o acaso se puede No son. masticar y caminar y supuesto que masticar no son chicle. O sea, Yo incompatibles. creo que se puede hacer ambas cosas, Se ¿no? puede hacer ambas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de integración social, ¿es un tema o no es un tema nacional? Es un tema nacional dentro de un duda. amplio espectro. O sea, yo creo que aquí tampoco es decirle, yo creo que aquí más que elaborar fórmula, yo creo que la propia ciudadanía la que va reconociendo a quienes siente que están trabajando en los temas que le interesan, aquellos que sienten que están trabajando en los temas que quizás le interesan menos. Y en ese juego, si finalmente yo no tengo ninguna duda que un candidato presidencial se va a pronunciar respecto de supuesto. todos los temas país. El Ahora, punto es en qué minuto uno asume y se pone el traje de candidato presidencial. Es que hay dos formas. Porque también si hay algo que le molesta mucho a la ciudadanía es que personas que no están cumpliendo con su rol, Y que sino todos que hagan función de eso. que todos se están haciendo en función de otra ojo, cosa. pero ojo Yo creo un que poco, yo creo que ya Gonzalo. está bien que en la política las personas que tienen un rol lo cumplan bien y después Ahora, si lo hacen bien, yo parto del les abrirán supuesto que un senador de la oportunidad. República cumple su rol bien cuando hace su trabajo, pero también, ojo, que cuando se genera una campaña presidencial mucho antes de lo que uno desea, es también responsabilidad del propio Pero- gobierno el que conduce o no conduce la Matías. política de manera que se le abren... Sí, pues sí, hay algo que está pasando, que Oye, pero- se abrieron todas las candidaturas presidenciales. a Pero dos mira, años y medio que entre termine. paréntesis, no es dejemos, casual. yo creo que es importante que no dejemos de pasar una cosa significativa. Hoy día, al interior de la centroizquierda o más a la izquierda y en general en la oposición, hay que preguntarse quién la lleva. Y la verdad que los que la están llevando, yo diría, son 2 actores. Por una parte, el Frente Amplio y el Partido Comunista, y por otra parte, digamos, la política que ha iniciado la democracia cristiana en términos de buscar acuerdos sustantivos con el gobierno en materias tan importantes como la reforma previsional y la reforma tributaria. Qué bueno que Entonces, lo diga, además estamos de aniversario hoy día, 62 claro, años del partido. Entonces, lo Es que muy se buena ve, lo que se cosa. ve, Matías, es un tremendo vacío. Un saludo al presidente Está bien Fachín eso. que ha impulsado Pero mira, esa volviendo al política. tema, lo que se ve es un tremendo vacío en lo que podríamos denominar el socialismo democrático o la socialdemocracia, que en este minuto aparece verdaderamente sin política, aparece objetivamente en punto muerto. Y ya que estábamos en el tema presidencial, objetivamente, yo lo señalo también, ese sector de la política chilena hoy día tiene solamente una cara presidencial, que es Michelle Bachelet, porque no logra levantar liderazgos de ninguna naturaleza y yo pienso también no logra influir en la política contingente de la manera que lo No estamos creo viendo. que eso sea tan así. Yo tengo, perdón, solamente, yo creo que a la derecha en general le interesa que el rostro de la presidenta, que ya por lo menos entiendo, bueno, nunca se sabe, pero entiendo que
que ha renunciado ese, no sé, salió en los medios por lo menos, pero uno nunca sabe, ¿no? Pero yo no creo que sea así. Yo creo que el ponerla a ella en un lugar impide que florezcan otros liderazgos. Y aquí hay candidaturas declaradas, hay gente que ha dicho estoy dispuesta, desde la propia Jimena Rincón, en la democracia cristiana está el factor Yo hablaba más bien de la Chumilla, socialdemocracia, ¿no? Sí, pero también Heraldo Muñoz en el caso de la socialdemocracia, Y Lagos Lagos Bebe, Bebe. yo escuché que estaba de candidato. Entonces hay que tener ojo con Y eso, Arboy, porque desde el Jorge punto de vista Tarud. de la democracia es bueno que surjan tantas flores, que florezcan todas Vidal, las que flores. anda con fotógrafos, un buen Vidal dice que anda con fotógrafos. Ya, Vidal oye, es mi compañera permanente. partido. Yo lo veo con un... Para las Twitter. Yo veo a Francisco Vélez un tiempo con un... O sea, yo con creo un que es despliegue permanente. distinto, con un despliegue distinto. Nada, Senador Alamán. No. Hace- Oye, yo quiero preguntarle. Sí, pero es que déjeme preguntar Ya, una cosa ok. al senador Alamán, porque le contestaron. El senador Alamán dice, no creo que el Museo de Cera sirva para ganar una presidencial. Sí. En la tercera, le contesta el diputado Coloma, lo alcanzó a leer, ¿no? Ah, no, al tono, sí. Durito le dio, ¿ah? Dice, el senador, le pega a Kass y a usted. Ya. A usted le dice, y el senador Alamán, como diciendo que lo tenga presente, es el menos indicado para una crítica al alcalde Lavín. Él debería recordar su travesía por el desierto para rescatar el sentido de la unidad y de la humildad. Yo creo que el tono Coloma, del cual yo tengo la mejor impresión, se levantó con el pie izquierdo hoy día y leyó una entrevista distinta a la que yo di. O sea, desde mi punto de vista, lo que yo señalo respecto a Joaquín Lavín no puede ser sino positivo para él. Decir que tiene un liderazgo potente, decir que, al contrario de lo que señalan otras personas, no tiene que renunciar a la alcaldía, que tiene que llevar adelante su estrategia, que no tenemos que ser nosotros los que le pongamos palitos como quien Uno dice, llama a cuidarlo. o pelos en la sopa. Bueno, entonces la verdad que yo creo que el tono hoy día estuvo mal. Leyó un diario distinto. Esa es la verdad. Francisco Vidal. Mira, tres cosas para que no queden. Primero, a ver, veamos, la política para recuperar la confianza tiene que no solo expresar lo correcto, sino que decir lo que es verdad. Sí, es muy fundamental. Transparentemente. Y el otro día, en mi columna que me otorga el Mercurio, el sábado pasado, escribí esto que están hablando ustedes. Oye, ¿cómo no lo vimos? Y recordé, léalo, pues. En la camita la vi en la mañana con los huevitos revueltos, leí Ya, la columna. ¿qué dijiste? No, hice historia. Desde el 90 a la fecha, siempre la elección presidencial ha empezado mucho antes de lo políticamente correcto. Puse el ejemplo de Frey y Lago en el 93, la primaria, Lago Saldívar en el 99. Primaria, sí. Después acuérdate que Lavín era el candidato natural y le salió Piñera en el Consejo General Así es. en el 2005. O sea, que la gente al día siguiente, voy a exagerar, de que asume un gobierno, los partidarios de ese gobierno inmediatamente empiezan a pensar en la proyección de ese gobierno. Que es la tarea que tú te autoimpusiste. Así es, pues eso es lo que yo creo que tiene que ser el sentido de una Va a ser tu candidatura marca presidencial. la proyección Así es. de la derecha de la moneda. ¿Estamos? Entonces, eso es evidente que es así. Ahora, segundo punto. Claro, estamos en un problema. Primero porque yo creo que el concepto de centro-izquierda en el ciclo político se terminó. Y yo, paradojalmente, estoy de acuerdo con Chaín y Arrega y mi camarada. Ustedes hagan la pega del centro. Y nosotros... Voy a anotar, voy a Háganlo, anotar. háganlo. Hacemos- Vidal dijo. Y Vidal nosotros dijo. hacemos la pega de la izquierda. Ahora, tenemos dónde? tres ¿Hasta izquierdas. ¿De la dónde? izquierda democrática? No, tenemos izquierda? tres ¿De qué izquierdas. A ver, La que expresa un poco el PS y PPD, Ya. que sería en versión conceptual la socialdemocracia, el Partido Comunista y sus aliados, el PRO y los regionalistas, y el Frente Amplio. ¿Y cómo le ganamos a los muchachos del Frente? Cuando tú desde el centro y nosotros desde la izquierda nos sentamos y decimos un programa común, Ahí mínimo. está el problema. Ahí está el problema. Ahí saltó la liebre. Ahí está. A ver, ahí Ahí está el rápidamente. problema. Yo creo No, que la otra es que con la correlación de fuerzas que vivía en Chile, viejo principio leninista, correlación de fuerzas, ellos son el 38,7% de los votos en la última elección nacional. Parlamentaria. Y 55 presidencial. sí, Bueno. A ver, pero reaccionaron muy rápido los dos. Una- ¿A quién? Dé usted la palabra. ¿A quién? mira, Porque los dos... una de las ¿Qué? cosas fantásticas del cambio del sistema electoral es que permite un reordenamiento. O sea, ya no es esto que el Eso país no le está gusta mucho dividido. a Carlitos Larraín. Esto no está dividido en mitades. Esto es que Más. efectivamente el centro político puede, en honor a la moderación, digamos, inclinar una balanza hacia lo moderado, dejando los extremos fuera. Yo creo que esa es una buena noticia. Lo segundo, de que ya no puedes predecir tan antes de tiempo las cosas como eran antes.
porque antes era Claro, uno el y nominante uno, predecía uno hasta y el uno, nombre. uno y Más uno y dinámico, uno y muy uno. dinámico. Entonces permite que la gente tenga más poder de decisión. Y lo tercero que es súper interesante, y yo quiero un poco contestarle a la Laura, con todo cariño, pero con franqueza, es que no es que Lavín, a mi gusto, ya que salió el tema de los candidatos presidenciales, él se esté como posicionando o él lanzándose de candidato. Yo creo que al final es la propia gente, son las propias encuestas las que empiezan a hablar, pues son las encuestas las que empiezan a mostrar. Y yo creo, no estoy tan convencida de pronto si a la gente le importa tanto saber exactamente qué piensa de cada uno de los temas nacionales. Para mí son importantes los temas nacionales, pero no sé si a la gente muchas veces más le importa el énfasis y el tono que tiene la persona para hablar de los temas nacionales. Es su estilo de decir. O sea, es como el estilo que tiene para plantearlo, Ahora, ¿me entiendes? Vidal ¿no? dice que pueden Porque tener- igual es una persona ya conocida, ya fue candidato presidencial. no Vidal lo dice que estamos puede tener programas descubriendo. comunes. Ustedes dijeron eso es No, imposible. a ver, lo curioso es que Pancho dijo que iba a hacer una pregunta y terminó haciendo una feroz autocrítica. Es que siempre Pancho mira, hace eso. yo creo que hay- razón. sí, Yo- pero yo, Tienes razón lo en que yo un digo es lo concepto siguiente. tuyo. La política la está haciendo hoy día el Frente Amplio y Chaín, la democracia cristiana. Eso es lo que yo creo. Democracia cristiana. La democracia. Nosotros tenemos que entonces actuar, me refiero, el nosotros es el ancho mundo que, más allá del PS y el PPD. De la nueva Claro, sí, mayoría. lo que pasa, Pancho, que tú decías que hoy día en la política se demanda verdad y se demanda transparencia. Sí, claro. Pero también se demanda coherencia. Y yo creo que ahí tenemos una gran ventaja, Chile Vamos y la centro derecha, que tenemos un proyecto político que es ponerle al país. Porque la verdad que uno dice los puntos, ¿cómo sería un programa desde la democracia cristiana, no es así, al Frente Amplio o al Partido Comunista? Yo creo que eso hoy día es completamente irrealizable, porque además las acciones van influyendo. La democracia cristiana tiene un acuerdo con el gobierno que yo lo valoro extraordinariamente para sacar adelante, por ejemplo, una reforma previsional que va a ser una de las grandes realizaciones y que por Dios que es una necesidad que la gente tiene. Bueno, el Frente Amplio está totalmente en contra de ese acuerdo y el Partido Comunista está totalmente en contra de ese acuerdo y la verdad que el PS y el PPD no saben porque están como Doña Flor. Un día se suben al acuerdo, al día siguiente se bajan, después se vuelven a subir, se vuelven a bajar. Están sin política. Entonces yo no veo posible que hoy día... Incluso ¿no? hay algunos democráticos de cristianos que no se suben. Incluso. No, pero creo que la democracia cristiana finalmente... la mitad de la bancada. Institucionalmente. Sí, pero finalmente la democracia 3 de los cristiana... 5 senadores, Mira, cuidado. bueno, está bien, pero yo no... Considero que este es un proceso. No creo que haya una rebelión, No, francamente, un en la proceso. democracia cristiana. Creo que lo que va a haber es que la política que está haciendo la directiva, que está aprobada, que entiendo, Laura, Los van a respaldar. en el Consejo Nacional y en la Junta Nacional, la van a respaldar. Entonces, mirando hacia adelante, la verdad que no se ve cómo podría la actual oposición Proyecto. confluir, Pancho, ¿Sabe que en yo- un proyecto. Bueno, vamos a trabajar para Yo que, veo- para que eso ocurra. Yo veo que yo veo que con el tiempo efectivamente nosotros hemos podido remirar con otros ojos lo que cuando se gestó la nueva mayoría se miraba con tanta desidia. Hoy día lo decía muy bien Jorge Navarrete en el diario, el periodo 1990 al 2010 como reducción del 40 al 15% de la pobreza, los estudiantes matriculados en educación superior del 20 al 52%, los niños nacidos vivos, y eso fue producto de un determinado enfoque, un lineamiento que fue vapuleado, insultado, agraviado y que hoy día ha recuperado algo de tono, y no estoy hablando necesariamente de concertación como la concebíamos unos años atrás, pero sí de una mirada un poco más moderada de cómo plantear la reforma, los tiempos de la reforma y este frenesí legislativo que muchas veces a lo mejor no le hizo tan bien al país como queríamos. Yo quiero solamente decirle a la Lili que el que hizo el matiz respecto del Museo de Cera sirve para elecciones presidenciales no fui yo, fue el senador que tiene sentado al lado suyo, solamente para Entonces, Andrés. solamente para que dirija bien sus dardos, porque no es para acá, va a tener rebote. Entonces voy a tener que meterlo entonces, para allá. yo solamente constaté un hecho que me parece importante y lo que también me parece importante en pos de lo que mi querido amigo Francisco Vidal dice, la transparencia necesaria para realizar política. Yo creo que todos sabemos, las cartas están echadas sobre la mesa, la gente sabemos que lo que dice este señor Coloma, este joven Coloma que el otro día fue a pedir una acción del Instituto de Derechos Humanos por el caso Carabinero, lo que dice Coloma lo dice con su no sé qué, porque es parte interesada y le pega a la MAN y a la MAN trata de decir, no, yo no estaba pegando, solamente estoy marcando. A mí me parece más honesto en los tiempos que corren que cada uno marque efectivamente los puntos Así que es, quiere marcar. y en ese Y cuando la contexto- MAN dice, estos son temas importantes para ir, los temas nacionales, me parece que él debe defender eso con gallardía para poder Y avanzar. La en los palabra de temas que Miller, interesan pero pide a Chile, ¿no? minutos. Segundo. Pide segundo. Lo que pasa es que, con todo lo que quiero la Laura, Amílcar. Chupalla. Aquí vamos. Chupalla. esto de que empecé a escuchar yo que hay que volver a la concertación. No, hay que Uy, mirar los David, procesos la históricos con cuidado. concertación murió.
hizo cosas maravillosas. La nueva mayoría también. Mucho más luces que sombras. Yo estuve 8 años en la Concertación de la Moneda, 8. Sin embargo, el país cambió. La concertación era posible, entre otras cosas, escúcheme bien esto, porque a nuestra izquierda era el 5%, los comunistas y los humanistas. La concertación hoy día es inviable porque a nuestra izquierda, si yo sumo el Frente Amplio en votos, más los comunistas, son el 27%. La concertación murió no por la derecha, por nuestra izquierda, porque tú y yo, el candidato que votamos en primera vuelta el 2009, nuestro Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sacó el 29%. Y a la izquierda de él, 20 Meo, Sella-Rate. Pero yo me estoy haciendo cargo solamente. Bueno, nosotros tomamos palco aquí. Lo dicho el partido. El mismo debate, el Partido Comunista fue el que dijo: yo estoy 1000 veces más cerca del Frente Amplio que de la ex concertación. Sí, claro. Entonces también hay que estar en base a los 7 cariños. Uno no anda rogando cariño para juntarse, ¿no? No, sí es. ¿Quiere hablar de todas maneras? Posible mejor introducción, porque lo que yo quería decir es de que las coaliciones amplias son un atributo importante del sistema político chileno. De hecho, es un atributo y una institución que está en nuestra legislación que permite ofrecerle al país transparentemente que sepa quiénes van a gobernar. ¿Ah? Antes. Sí, obvio. ¿Ah? Para que sepa que cuando vota por uno, vota por otro, sabe quiénes van a gobernar. Pero ¿cuál es el límite de esa amplitud? Yo creo que ahí está el principio de por qué fracasa la nueva mayoría. El límite para la amplitud es tener unidad de propósito, mínima. ¿Ah? Es decir, estar dispuesto a que cuando se sea gobierno a tener una agenda de las cosas que tú quieres impulsar, de los proyectos que quieres impulsar, porque si no te empieza, se te empieza a descascarar. Por lo que estás diciendo tú. Y en el caso de Chile Vamos... El presidente del partido que no había leído el programa, mi amigo Nacho Boca. Bueno, bueno, ahí está el 2 ministros en la Moneda que no creían en el programa, güey. Por eso te dije que era imposible mejor introducción. Chile Vamos, como coalición, es algo inédito y reciente para la centro-derecha. No, mucho más civilizado que antes. Inédito y reciente. ¿Por qué? Porque deja atrás el canibalismo, deja atrás las divisiones que solo provocaron derrotas electorales. Cada vez que la centro-derecha fue dividida, fue derrotada, y empieza a caminar en la institucionalidad. No es casualidad de que todos los candidatos de Chile Vamos hablen de la primaria, de ir a una primaria ordenada, sistematizada, de ser parte del gobierno. Y en eso ellos que no son. hay una lección aprendida, Laura. Yo sé ¿En lo cuantitativo o en lo cualitativo? En lo cualitativo, te digo yo. Pero es que Vidal le dice a Laura Bornoz, dice, están mucho mejor ellos que nosotros. ¿Se lo dicen en términos cuantitativos o cualitativos? Ellos están mejor organizados siendo una minoría. Nosotros somos mayoría en el país, pero como estamos divididos, permitimos que la derecha, que es minoría, estamos llevando adelante cada uno de nuestros procesos, que es distinto a estar dividido. Una minoría que gana el 55% de los votos. Quiero decir que cuando nosotros perdimos la primera vez, nos juntamos rápidamente. Yo era vicepresidenta nacional a propósito del presidente que dijo que no conocía el programa. Eso es mentira, yo lo he dicho un montón de veces. Nosotros nos juntamos con Chicle. No era verdad. Yo por lo menos como vicepresidenta conocía el programa. Eso es lo único que quiero decir. No sé si no lo leyó, pero yo sí lo leí. Está bien, pues yo estoy diciendo lo que yo como vicepresidenta sabía. Es que no creían en él. Es más, estuvimos reunidos con la presidenta, la candidata Bachelet, en su comando y fuimos a darle el visto bueno. Así que está la foto, está la historia. ¿Se reunió ahora con la presidenta? No, estoy diciendo que cuando éramos vicepresidentes y nos tocó aceptar su programa, estuvimos, nos reunimos con ella, yo me acuerdo formalmente y aprobamos su programa. Así que esto no es así. Yo lo que sí quiero decir es que tampoco, todos los procesos de reconformación, a mí tampoco me vale el pegoteo que se hizo rápidamente en pos de la segunda candidatura presidencial en la nueva mayoría. A lo mejor no fue sano, no fue prudente, no tomó el tiempo necesario. Para hacer propuestas serias al país uno tiene que también tomarse el tema para madurar las coaliciones, el cómo y cuándo. Entonces hay que cuidar las declaraciones por este lado y hay que cuidar las declaraciones por el otro lado también. Yo solamente advierto de que me parece importante hacer lo que a cada uno le corresponde en el tiempo que vive. Exacto. Hoy día la democracia cristiana es oposición, es una posición clara y decidida, como diría mi amigo Walker, pero también tiene capacidad de abrirse a los temas que le interesan al país en materia de seguridad, de crecimiento, de pensiones. Laura, y eso es lo que estamos haciendo ahora, nada más. Lo más importante es que se haga lo que uno tiene que hacer. Cuando se gana con la derecha Mira, es la que gana. Ni siquiera quiero traer a colación, quiero traer a colación lo que mi papá dice Tomic. Mejor nos vamos a quedar callados. Nos fuimos a la prehistoria. Porque yo podría preguntar a mi papá como demócrata cristiano qué piensa y para él eran todos los domingos Pancho Vidal saca Tomic aquí. Sí, todos los domingos, no falla.
Andrés Alamán. No, yo Gran parte de la oligarquía. Mira, yo lo que... No. Que hacer pregunta interesante, en mi opinión. A ti, como invitado. Bueno, Es que me gustó mucho la entrevista. Pero Pancho ha hablado toda la mañana. ¿Cómo Si él es toma el tu tiempo para hacer las invitado. preguntas Toda la interesantes? mañana. Andrés Alamán. Pero se nos quedan 40 minutos de programa. Ya, vamos. Y nos queda el tema de las 40 horas. mira, Sí, mira, las es 40 que horas, sí. Hay una cosa interesante. Cuando tú dices voy a ir a la primaria en Renovación Nacional, que es el primer paso, sí, claro. ¿estás pensando una resolución del Consejo General o una primaria abierta? Mira, eso lo tendrá que resolver el Consejo General. A mí me da exactamente lo mismo cuál sea el procedimiento que se utilice. Que se determine. Los partidos usan ambas alternativas. Pero Porque tu Se lo espina. camarada Sandón... Se lo no, y van a haber varios. Mira, yo hallo que todo eso, todo lo que tenga que ver con candidatos o precandidatos en esta etapa, yo siento que es una demostración de fuerza y de vigor político de una coalición. Y creo además, y es cosa de ver lo que yo espero que pase en este segundo semestre, también es muy importante cómo las fuerzas políticas llegan a la próxima elección. Yo creo que este gobierno va a tener realmente avances, algunos logrados con la oposición, que van a ser extraordinariamente significativos. Yo creo que la reforma previsional, es cierto que a algunos fundamentalistas no les gusta avanzar o no les gusta el acuerdo que se está tramando, se está trabajando con la democracia cristiana y al cual eventualmente va a surgir, van a sumarse algunos sectores de la socialdemocracia. Pero yo creo que va a ser una gran reforma. Y creo que el país no podía seguir sin impulsar esa reforma previsional. Que no les guste ni a unos ni a otros, bueno, esa es la democracia, nosotros no tenemos mayoría. Creo que va a haber una reforma tributaria, que va a ser importante fundamentalmente para impulsar las pymes. Creo que vamos a tener una reforma laboral, vamos a hablar un rato más, entiendo, del tema de la jornada y de la flexibilización. Van a haber un conjunto de otros elementos, por ejemplo, el proyecto de sala cuna universal, va a ser una cuestión realmente significativa. Vamos a terminar con una modernización de Carabineros y la PDI, que hacía 30 años que no se iniciaba. Esto, decíamos, la ley reservada del cobre tenía 60 años, resulta que tenemos una estructura de Carabineros y la PDI que viene exactamente desde hace 30 años atrás. Entonces yo de verdad, más allá de las dificultades, creo que va a haber un gobierno realizador. Y creo que la gente va a juzgarnos a nosotros por lo que hicimos, pero también va a juzgar a la oposición por aquello que la oposición haya hecho durante este periodo. A mí me correspondió ser presidente o jefe de la oposición en los primeros gobiernos de la Concertación. Y cada vez que nosotros alcanzábamos, Lili estaba también en este proceso, cada vez que alcanzábamos un acuerdo, había fuego amigo, ¿eh? Desde nuestro sector. Había gente... bueno, en algunos momentos sí, después fuimos convergiendo. En la primera etapa una diferencia, después se fue atenuando. Entonces, yo lo que tengo la certeza, Matías, es que la gente lo que valora es precisamente este tipo de avanzar en política. Y ahí es donde yo veo que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista y esta indefinición del centro o de la centroizquierda es lo que genera, como quien dice, mayor distancia frente a la opinión pública. Lo que estoy diciendo es que más allá de los candidatos, yo creo que el gobierno y la centro-derecha va a llegar a la próxima elección presidencial mucho mejor parada que la oposición. Pero de todas maneras usted confunde sus deseos con lo que realmente está pasando, porque yo veo sus buenas intenciones, pero claramente el gobierno, salvo el caso del atentado terrorista, antes que eso, tenía problemas del agua en Osorno, tenía problemas cada vez baja más importante la encuesta, tiene reformas que no necesariamente han salido todo lo bien o todo lo inicialmente bien como hubiese querido el gobierno. Entonces, también es parte de la buena política el poder transparentar la situación que vive un gobierno actualmente y separarlo de lo que son los deseos del escenario que a usted le gustaría si fuera candidato presidencial para poder trabajar honestamente para el país. Laura, pero es que yo no creo que... A ver, obviamente que uno tiene aspiraciones, pero también hay realidades. La reforma tributaria, ¿está avanzando o no está avanzando? Está avanzando. ¿Hay un acuerdo? Sí hay un acuerdo. La reforma previsional... un punto... Está bien, tenemos el tema de la integración. La reforma previsional. No menor. Mira, la reforma previsional Avanza, sí. con el aporte sustantivo de la democracia cristiana. ¿Avanza o no Hay que avanza? ver el tema Por género supuesto porque que no está muy avanza. considerado. Bueno, tendremos que mejorarla, habrá que Sí, seguir hicimos en el ajustando. 2007. Falta Hacienda y el Senado, ahí sacamos más Oye, poquitas. ya que hablaron ustedes de SAL, yo creo que el gobierno va a reaccionar particularmente bien frente a ESAL. Bueno, Ojalá tú que le pusiste quiten hoy la día- concesión. Te pusiste la soga al cuello porque hablaste de que si no aprueba la caducidad, Sí, senador, de la Sí, concesión pagará un alto costo. Senador, tú eres Y partidario por- de terminar estoy la abs- a ver, Si concesión, no tiene que ver ¿cierto? con ser partidario o no, Lili, tiene que ver con si la ley, que yo no significa que yo esté de acuerdo, al contrario, yo creo que debería aplicarse la Obvio. caducidad, pero yo creo que la ley es bastante clara al decir que requiere que la reiteración de que los actos sean reiterados. Y yo a mí se me este ocurre caso? que más bien, a mí Pero se me ocurre más cumple bien con que las depende condiciones. cómo jurídicamente lo defendamos, porque efectivamente
puede pasar que la interpretación que se haga desde el punto de vista legal es que no ha habido esa reiteración y lo que tengamos un juicio largo que impida caducar, dejando un periodo extenso Laura, de es peligroso que quede en intranquilidad. manos de la Entonces, solo lo política. quiero decir, no estoy hablando desde el punto de vista jurídico, sí, Andrés, hay por que tener eso. ojo. Entonces, independiente de nuestros deseos, yo creo que finalmente la caducidad es lo que debiera aplicar ante hechos de tal magnitud y gravedad, lo dice hoy día el ministro Monero, pero una cosa distinta es lo que legalmente la ley que está vigente permite para no convertirnos en definitiva en país bananero. Yo hice un estudio, Matías, de la ley y creo que se justifica plenamente la caducidad y creo que el lobby que están haciendo las empresas para decir que la caducidad no se justifica, creo que simplemente es equivocado. Y yo traje aquí, fíjense, la superintendencia fiscalizó a través de una auditoría a esta empresa hace poco. Miren los resultados de esa auditoría. De la empresa, equipamiento antiguo, ausencia de planes de limpieza, mantenimiento irregular de la maquinaria, falta de control sobre los operarios. Dejémonos de lecera. Si esta empresa es una vergüenza y ha demostrado un desprecio por sus clientes y por sus usuarios Ahora quiero decir que completos. esa auditoría fue anterior a la ocurrencia de este hecho. O sea, Por había supuesto. un diagnóstico de que esto estaba funcionando Han sido arrogantes, pésimamente. yo creo. Bueno, yo creo también con además, respecto y a por la lo tanto gente. yo creo que se justifica plenamente la caducidad de la concesión. Ahora, habrá que esperar el informe. Como dice Laura, eventualmente van a haber dificultades jurídicas, Bueno, pero- la empresa se va a defender. Contrataron una piña. Bueno, Bueno, pero... habrá eso, pero Tienen por lo que menos defenderse. yo tengo la no convicción, alcanza, dice usted. mira, yo tengo la convicción que esto se se terminó justifica y creo más, Matías, una cosa súper importante. Para los demagogos, ¿no es así? Todo lo que tiene que ver con los servicios sanitarios que se han implementado en el país a partir de una buena iniciativa para mí de la concertación, es tremendamente negativo. Yo tengo una opinión contraria. Tengo la impresión de que esto ha funcionado en general bien. Entonces, cuando hay alguien, ¿no es así?, que actúa de esta manera, lo que hace es desprestigiar Pero tiene, el que, conjunto pero del tiene que sistema. estar respaldado supuesto. por una, Es una bofetada para tiene que los estar ciudadanos. respaldado por Opinión. tiene que estar respaldado por una idea o por más bien un argumento jurídico No, y un y no argumento- político solamente En un porque estado- si en un no la estado certeza de jurídica para las derecho inversiones sí a debiera futura ser. No, pero Matías, uno puede pero jugarse que todos hemos dicho, pero un momento, todos hemos dicho lo siguiente, que se requiere ese informe jurídico que es el antecedente. Pero si uno revisa lo que yo acabo de leer y revisa la ley de servicios sanitarios, yo como abogado llego a la convicción que existe plena Causales, hay justificación para hacer esa Usted caducidad. lo plantea en el diario como si fuese una acción de gobierno. ¿Podemos pasar del derecho a la política? No, Sí. porque también el A ver, derecho. Gonzalo el Miller, Estado de Gonzalo Derecho es Miller muy y luego importante, Francisco hay que Vidal. tener ojo. Cuidado, porque la experiencia Es dice muy que cuando la importante política ser- pasa por encima del derecho, Exacto. nos va mal a todos. Mira el cierre de Barrancones. Cuidado. muy importante. Por eso, cuidado. Pero ojo, cuidado. ojo, Pero Gonzalo ¿cuál Miller, es el punto? Gonzalo Miller tiene la palabra, por favor. El Estado de Derecho, si al final eso, mira, más allá de la pasión política o el rédito político, o que en este caso ahí aparecieran hechos objetivos, ¿no es cierto? Que aparece un juicio tan claro y tan rápido, tan categórico respecto de caducar o no la concesión, yo voy un paso para atrás. Eso le corresponde a la institucionalidad. No estoy hablando solo de Estado de Derecho. Cuando hablamos de política, la institucionalidad es la que... A mí me gustaría escuchar al superintendente, me gustaría escuchar a la institucionalidad, poniéndole mano dura a la empresa y llegando, porque está contemplada la institucionalidad, hasta el pérdida de la concesión. Si es que se justifica. Pero la política tiene que dar un pasito para atrás. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Gonzalo. Porque si no le pone, porque si no Pancho ¿quién Vidal creó la concesión? le pone La una- política. le pone una ¿Y quién creó las presión tarifas indebida. abusivas? Sí, La política. también, y la reforma de la justicia penal también, pero eso no significa que yo esté presionando a los tribunales o esté presionando a los tribunales aduaneros o esté presionando a los tribunales ambientales Gonzalo. o esté presionando a quien tiene que tomar la decisión. Yo lo que espero es que conozcamos todos los informes, porque claro, el senador dice, yo he visto los antecedentes, he tenido la oportunidad de verlo y se forma un juicio. Lamentablemente el llamado a tomar ese juicio jurídico no es el senador, Claro. por más conocimiento que tenga, sino que tiene que ser la institucionalidad. Por mucho que a uno no le guste, diga que me gustaría que fuera más rápido, pero hay que respetar la institucionalidad, porque si no, ¿qué pasa? ¿Cuál es la señal? Que finalmente es la política, por una reacción de la política, es que se le caduca la Pero concesión. yo creo que la Senador reacción- Alamán, yo que no está de acuerdo con yo Miller. he estado de acuerdo con Gonzalo hoy día. Yo en esto estoy completamente en desacuerdo. Hace un rato decíamos que una de las características que tenía el liderazgo de Joaquín era que se preocupaba y atendía los problemas contingentes de las personas. Aquí estamos frente a un problema contingente de la persona porque, Sin duda una ciudad entera se quedó duda en la alguna. forma que... Entonces, suponer que los políticos, ¿no es así?, no podemos dar nuestras opiniones fundadas. Yo no estoy haciendo ningún juicio temerario. De hecho, estoy diciendo lo siguiente, que tal como dice Gonzalo, tenemos que esperar el informe jurídico que emita la superintendencia. Pero eso no significa que nosotros los políticos no podamos tener una opinión. Obvio que y no no, creo, por Gonzalo, de verdad,
que sea una presión indebida. Lo que yo creo que está siendo una presión indebida es lo que están haciendo algunos abogados, muchos de ellos vinculados con estas empresas, que han levantado una tesis que hasta ahora nunca existía. Siempre se decía, si una empresa sanitaria no cumple con su responsabilidad y comete graves y reiteradas anomalías o irregularidades, tiene una espada de Damocles que es precisamente la concesión. Y ahora, mira qué curioso, antes de conocer el informe de la superintendencia, salen todas estas voces desplegadas en los medios de comunicación para decir que la concesión es impracticable. La quieren derogar por los diarios. Entonces, esto es una asimetría completa. Sí, lo que yo creo que es como quien dice incorrecto, es que se pretenda instalar que algo que está en la ley simplemente no se puede aplicar. Esa es la anomalía. Tenemos que hacer Matías, tenemos que hacer el justo equilibrio entre lo que efectivamente fue el daño tremendo que este error humano, pero además error técnico, causó a la población de Osorno, causó la inseguridad de la gente, en las personas más modestas en nuestro país que esperan tener el servicio básico, cualquiera de nosotros, pero particularmente pensando en las que menos tienen, el equilibrio entre ese tremendo dolor que se produjo y respetar efectivamente la institucionalidad. Si lo único que me pasa a mí, sin perjuicio estar de acuerdo con la lógica que está detrás de que aquí se debería caducar la concesión, yo sí creo que hay que tener cuidado en el manejo comunicacional, porque aquí había salido mucha gente hablando de la caducidad como... Por su parte han salido las empresas haciendo el lobby tradicional, pero hay que ver cómo efectivamente la norma permite que caduque cuando se cumplen ciertos requisitos y esos se están cumpliendo o no. Entonces, el cuidado del Estado de Derecho es fundamental para seguir avanzando en el mercado, en cómo se regulan todo este tipo de... La frase del senador Alamán en la tercera de hoy es la que llama a esta discusión. Porque dice, si el gobierno no caduca la concesión, pagará un alto costo político. Como si fuese apretar un botón para no tener en contra a la población. Tiene que ser las instituciones del Estado, porque si no se genera una incerteza jurídica al futuro para las inversiones que es compleja. Tiene toda la razón, porque el gobierno sí tiene relación. Porque esta empresa de sal es parte de Aguas Andinas. Y Aguas Andinas es manejada por el Estado y manejada por el gobierno de turno. Tanto así que tiene directores. Tanto así que tiene directores que son voteados políticamente. Entonces, a mí no me vas a decir que no hay un vínculo de carácter político. Entonces, yo creo que efectivamente el Estado, representado por el gobierno de turno en este momento, por el gobierno del presidente Piñera, tiene que tomar una decisión política con respecto a esto, y porque también el superintendente, hemos visto, si miramos hacia atrás, la superintendencia también ha hecho la vista gorda con esta empresa en su historia con respecto a sanciones. Sí, fueron como el que leyó el senador Alamán, hay no hay vista gorda, hay una auditoría clara. Con respecto al pago de las multas. Y te quiero agregar algo más, Matías. Sí. 2 meses antes del desastre de Osorno, 2 meses antes, la empresa con bombos y platillos inauguró, esto me lo ha dicho gente de la zona, inauguró elementos de seguridad que no existen. Entonces, creo que aquí estamos hablando de una negligencia y de algo que nos tiene que llevar a lo que tenga que ser un tema de proyección, porque de todas las cosas horribles hay que sacar siempre algo positivo para adelante, que es qué se hace con los pozos de agua, qué se hace con el agua en manos de unos pocos, qué pasa con los monopolios, porque esto puede volver a pasar en otras partes de Chile. De nuevo a la gente, si eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Hay un punto, porque ¿cuál es el rol de la política? Que finalmente el rol de la política no es escandalizarse. Hacer las reglas. No es escandalizarse igual que se pueden escandalizar las personas o indignarse igual que se indignan las personas, sino es que ofrecerles soluciones. Y en eso, ¿cuál es el rol que uno esperaría de la política? El modelo de concesiones, donde a una empresa monopólica se le garantiza una utilidad, lo que ha provocado en los últimos 30 años, aparte de muchos beneficios, y yo no los desconozco, tiene un defecto que para mí es de la esencia y es incompatible con el Chile moderno. ¿Cuál es ese defecto? De que la empresa está todo el día mirando al regulador. Si el regulador sonríe, está todo bien. Y los consumidores, bien, gracias. No está mirando a sus consumidores. Es una de las empresas que, como están reguladas, con utilidad garantizada por ley, están mirando solo al regulador y eso es lo que genera, y eso es lo que ha generado directorios donde se van turnando los reguladores de turno, directorios donde, porque sabe que toda su atención está puesta ahí. Entonces yo en eso les diría, y por eso es mi punto, no le demos la razón a ese modelo, cuando pareciera que un gobierno, porque sí o porque no,
le quita la concesión a algo. No, que opere la institucionalidad. Si se le quita la institucionalidad es porque no está cumpliendo con su rol. Y segundo, cambiemos el modelo. Cambiemos el modelo. Si el modelo tiene ese defecto, es Obvio el que que tiene provoca ese defecto. que el gerente y los gerentes que se fueron a pasear a Osorno, a los únicos que le estuvieran mirando la cara eran a las autoridades y no a los vecinos de Osorno. No estaban preocupados con la misma energía de que volviera el agua. Eso es lo que dice Laura, el cambio al de modelo, mismo ¿no? tiempo, Eso es lo que estoy estaban diciendo, que es preocupados de que el necesario cambiar el regulador... ¿Debe haber un cambio de sonríe. modelo entonces? De regulación. Sí, obvio. Claro, una, Es regulación un rebaraje, de la ¿no? propia ley, de Absolutamente. cómo Vidal intervienen los Francisco. privados. Yo creo que esa frase que da el título es muy políticamente relevante. ¿Cuál la de Andrés? Primero porque la gente está cansada del abuso sistemático. Sí, pues obvio. Ahora, en esa construcción del abuso, somos parte de nosotros responsables. Así de claro. Eso es honesto y transparente. Porque las reglas las creamos nosotros. Sí, en aquel entonces eran buenas, ahora no lo son. Ha demostrado Si eficiencia. no, las claro. cosas van cambiando. O sea que la multa máxima para una empresa de este tipo Sí, sean 600 millones de pesos. Por Se pueden por aumentar cada- en por todo Que es caso. cada como evento. la caja chica. Por cada evento. Pero ahora, entonces, porque además la autocrítica, porque es fundamental para que la gente los crea. Una tarifa regulada no puede tener una rentabilidad asegurada del 7, 8, 9%. Exacto. El otro día leí... Es lo que pasaba con las eléctricas. Oye, hay un proyecto de este gobierno que yo lo apoyaría al tiro, que es regular hacia abajo. Ahora, claro, un poquito blando, ¿no? Entre el 6 y el 9. Oye, pero, mira, el otro día leía, en el caso de las sanitarias, que la Super decía que el riesgo de mercado legitimaba una garantía del 5,3. Y ahora hemos sabido, recuerda que lo discutimos el domingo pasado, que la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, un par de profesores, analizaron la rentabilidad de las AFP en los últimos 10 años. Escúchenme bien, entre el 2006 y el 2015. La rentabilidad promedio de las AFP fue el 25,3%. Eso es un asalto en despoblado. Absolutamente despoblado, sí. En despoblado. Obvio. Por supuesto. Y es culpa nuestra. Porque no lo vimos venir, porque no la está callada- adecuado a tiempo. Por eso a mí me entusiasma esa idea, porque además es una prueba de fuego. No solo para la derecha, por su vínculo natural con el gran empresariado, sino que para la política. Ay, mira los directorios, Pancho. Por eso le digo, pues, Mire para los la directorios política. y después diga con quién tiene vínculo la empresa. No, históricamente ustedes son parte de la derecha empresarial también. En todas las empresas reguladas usted tiene presencia. Mira, Bueno, a un ex, no. Panchito, un ex superintendente, aparece hoy día en el diario, que fue superintendente durante un periodo largo de los gobiernos de la Y su secretario de Concertación. Obras Públicas. Claro, y es el adalid de la no caducidad. Y yo diría, Obvio. claro, es el adalid de la no caducidad. Esa es una argumentación Así es. para justificar que la caducidad Pero, no senador, procede. El remedio es peor que la enfermedad, senador, dice. ¿Usted cree que se soluciona el problema caducando a la empresa y que venga otra a ocupar el mismo modelo? No, yo las creo- mismas reglas. Yo creo lo siguiente. Con las mismas reglas no le va a pasar lo mismo a la nueva empresa. Gonzalo, yo creo lo siguiente. Yo creo que corresponde a la caducidad y tal como hemos conversado, aquí hay que hacer un esfuerzo, hay que admitir que desde el punto de vista de la actualización normativa hemos estado atrasados. Así es. Y sobre todo desde el punto de vista de la fiscalización. Creo que hoy día es el Mercurio el que dice... Siete o habla secretarios más. de los pocos elementos de modelo, fiscalización que es el tenemos. modelo. A ver, yo diría, Gonzalo, yo diría que son ajustes significativos que hay que hacer a la forma en que en definitiva se está aplicando esta ley de servicios sanitarios. Como siempre, no es unicausal, dejamos son pasar, muchas exactamente, dejamos pasar demasiado tiempo. Deberíamos haber abordado el tema de las utilidades excesivas, si se justifica, ver exactamente qué fiscalización podríamos tener. Pero vuelvo a decir, son cosas distintas. Yo creo que aquí se requiere una sanción apegada a derecho, apegada a la institucionalidad, que sea ejemplar y al mismo tiempo entrarnos así al proceso de modificación, de ajuste y de actualización de esta normativa. Quiero aprovechar la Y presencia... buscar otras fuentes de agua también. Quiero obvio, aprovechar la buscar presencia del en senador cualquiera. Alamán, que es miembro de la Comisión de Trabajo del Senado, y se está discutiendo en la Cámara, baja, no en el Senado todavía, la jornada laboral de 40 horas. ¿m? Sí, buen tema también. Exactamente. Se ha planteado desde la inconstitucionalidad, se ha planteado desde la posibilidad, no sé si ustedes son partidarios de seguir adelante con esto. ¿Cuál es Yo su tengo planteamiento? mi visión. Bueno, más allá del tema de técnico, no así de inconstitucionalidad de la iniciativa, yo creo que hay que ir al fondo. Yo creo lo siguiente, yo creo que decir simplemente, mire, usted va a trabajar menos y va a seguir ganando lo mismo, que de alguna manera es lo que está detrás en parte de esta propuesta, porque es lo que objetivamente dice. Yo creo que una de dos cosas, es populismo o es verdaderamente ignorancia.
Si se rebaja en la forma que se quiere rebajar la jornada, se van a producir efectos negativos inmediatamente. Por ejemplo, van a tener una merma en sus remuneraciones todas las personas que tienen remuneraciones variables. Por una razón muy simple, si hay una persona que tiene una comisión por venta y le dicen, mira, ahora usted antes trabajaba 45 horas, ahora va a trabajar 40, obviamente que va a tener una merma. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Las propias empresas y particularmente las pymes van a ajustar sus remuneraciones. Si antes pagaban, estoy inventando, 500.000 pesos por 45 horas y ahora le dicen, mire, ¿sabe qué más? Van a ser solamente 40 horas, a la siguiente persona que contraten, obviamente que le van a pagar menos. Dicho eso, debemos en Chile pensar en una rebaja en la jornada y ahí yo creo que hay que hacerlo. Y más aún, el gobierno lo está haciendo objetivamente. Por ejemplo, hay una propuesta de flexibilización de la jornada. Mira, las 180 horas mensuales terminan con una jornada semanal de 41,5 horas, o sea, bastante cerca del 40%. La propuesta del 4x3, del 4x3, claro, del 4x3, es decir, que se trabajen 4 días y que tengamos 3 días de descanso, termina, en la práctica, la propuesta termina con una jornada laboral de 41 horas. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está que hay que reducir la jornada laboral de la mano de la flexibilidad y de la mano del aumento de la productividad. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay un proyecto que es malo, que en general tiene los defectos que he señalado, pero creo que es perfectamente razonable, y así lo está impulsando el propio gobierno, que avancemos en una reducción de la jornada, siempre que esto vaya de la mano de que no haya una merma de productividad y de flexibilidad. Una pregunta sobre el mismo tema, pero el presidente Lago, con Solari y Izaguirre, bajamos de 48 a 45. Y lo hicieron, mira, lo hicieron en el año 2002 y hicieron una cosa bastante interesante, que fue lo siguiente. Y le dieron 3 años de gradualidad al proyecto de ley. Y de hecho, también cuando este proyecto de ley se aplicó, también se produjo una rebaja en las remuneraciones. Entonces hay que tener, mira, yo creo que hoy día, si hay un mercado, por así decirlo, si hay una situación particularmente compleja, tiene que ver con todo lo laboral. Estamos teniendo problemas de crecimiento, no solamente en Chile, sino en toda América Latina, y hay una, como quien dice, hay una relación directa entre crecimiento y generación de empleo. Tenemos la amenaza de la automatización, que verdaderamente hoy día, Lili, pone en peligro... O la oportunidad. Pone en peligro muchos de los empleos de las fuentes laborales. ¿A usted le parece que es una amenaza? Por supuesto que es una amenaza para... En el corto plazo, pero en el largo plazo no es una amenaza, Matías, no es una oportunidad para productividad, para modernizarse. Pregúntale a un cajero. Mira, es una amenaza, pero pongamos las cosas bien. Es una amenaza para empleos tradicionales y es una oportunidad para empleos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? El trabajo, la mantención del trabajo, la generación de empleo en todo el mundo está siendo hoy día tremendamente tensionado. Entonces, poner arriba de la mesa iniciativas que a la hora del análisis un poquito más detallado simplemente tienen más efectos negativos que efectos positivos, a mí me parece que es tremendamente irresponsable, más allá de que aparezca en algún minuto popular. Por eso que yo digo que la propuesta de 40 horas es populista. Y creo que podemos avanzar en forma seria en una reducción de la jornada. Senador, hace unos momentos atrás hablábamos de la necesidad de que ciertos temas fueran temas transversales en los cuales efectivamente se reforzara el diálogo público-privado y el diálogo social. Yo creo que este es un tema sobre los cuales, independiente de si encontramos que el proyecto es bueno o malo, nos gusta o no la idea de legislar. Y a mí me parece que en Chile podamos hablar acerca de la reducción de jornada en un país en donde tenemos un promedio de productividad del 50% de los países de la OCDE, de los países que la integran, y no obstante trabajamos más horas, pero somos menos productivos. El poder revisar efectivamente el problema, además de salario, que tenemos bajos salarios en Chile, y eso es una realidad. Me parece a mí, y el cómo se capacitan los trabajadores, la gestión en el contexto laboral, me parece que esto amerita una mirada mucho más por encima y más general que solo decir este proyecto nos sirve o no. Yo en lo personal estoy absolutamente de acuerdo y creo que es necesario remirar el espacio laboral, reducir la jornada de trabajo, es una tendencia por lo demás mundial, la tendencia reduccionista está en muchos países, pero solo asociarlo con el tema de la flexibilidad me parece que es un error. Uno tiene que respetar los principios en tanto principios. Sí. Y a mí me parece que hoy día podemos llegar a un cierto consenso generalizado en todos los sectores políticos que la productividad no va de la mano en Chile con las horas de trabajo. Que por el contrario los trabajadores y las trabajadoras viven tensionados por los tiempos de traslado, por las jornadas extenuantes, por los horarios difíciles de compatibilizar
para aquello que efectivamente encontramos necesario, como es la protección de la familia, espacios para el ocio, para el desarrollo personal, cada vez más. Entonces me parece a mí que en esto hay que mirarlo no en un solo sentido, sino que mirar globalmente este problema, decir, ¿sabe que hoy día en Chile estamos en grave, hay un problema gravísimo de equilibrio entre el tiempo de trabajo y la familia, que sí resulta ser además, según las encuestas de la OIT, un problema especialmente grave para las mujeres. Fíjate que un 83% de las mujeres justamente apuntan a los conflictos que tienen habitualmente para compatibilizar los roles entre la familia y el trabajo. Y son esa masa de trabajo la que queremos que más se incorporen al mercado laboral para crecer más. Hay una directa relación entre crecimiento y participación laboral de las mujeres que ha sido históricamente bajo. Entonces yo me pregunto, cuando uno habla así lisa y llanamente, o dice, mira, disminución de la jornada de trabajo pero con flexibilización, yo también como oposición digo, hay que tener ojo, porque fíjate que en el régimen de trabajo a domicilio, a mí me tocó hacer mi tesis no de posgrado, no del doctorado, sino que de pregrado en el tema del trabajo a domicilio, que se viene hablando hace muchos años. En el mismo trabajo a domicilio o los sistemas digitalizados hoy día, justamente hay problemas serios con la excesiva dependencia del trabajador o la excesiva conexión del trabajador con la empresa. Y ahí hay un tema pendiente, el derecho a la desconexión. Entonces, no necesariamente cuando uno habla de flexibilidad, que por lo demás nuestro código yo le puedo leer 9 medidas de flexibilidad que tiene el Código del Trabajo, las traje todas anotadas. No solamente cuando hablamos de flexibilidad estamos hablando en positivo, porque esto también requiere, es bueno cuando viene controlado y regulado, cuando el trabajo digital o de los retail o de la gente que se contacta vía telefónica tiene seguridad social, cuando también tiene derecho a la desconexión. Entonces, ojo con esto, yo creo que mayoritariamente podemos obtener un consenso en el sentido de que Chile no es más productivo cuando trabaja más horas, que al contrario, desde el punto de vista tradicional de la economía de mercado, ese trabajador que trabaja más horas tiene incluso menos horas para el consumo. Entonces, desde el punto de vista de la teoría o la doctrina de ustedes, tampoco sería muy rentable esa mirada. Hay que tener mucho ojo. Muy bien. Mira, yo creo que, primero, cuando hablamos de transformación digital, yo creo que es la gran oportunidad que tenemos en Chile de subirnos primero. Los países que lideran la transformación digital no están preocupados de los empleos que se pierden. ¿Por qué? Porque están generando más empleo. Entonces, yo creo que cómo nos subimos mejor, más rápido a eso, y yo creo que en eso hay discusiones que son relevantes. Por ejemplo, a propósito de la última discusión entre Walmart y sus sindicatos, que estaban incorporados a estos temas. Es el tema central. El tema central en la automatización. El tema central, y donde el sindicato entendía que sería erróneo estar defendiendo la posición de cajera, como lo que sugiere Pancho, oye, ¿qué pasa con la cajera? No, lo que tiene que asegurar es que esa persona que ya va a cumplir una función que no es necesaria pueda asumir una función distinta. ¿Cómo vamos a preparar a la cajera? Requiera el acceso, tenga oportunidades. Entonces yo lo miraría con menos temor la transformación digital. Yo creo que es una gran oportunidad. Ahora, hay un consenso importante en que quizá es verdad lo que dice Laura, trabajamos muchas horas y somos poco productivos. El problema es que trabajamos muchas horas. Quizás si trabajáramos menos podríamos impactar positivamente la producción. Sí. Lamentablemente no hay evidencia que acredite eso. Me gustaría, y de repente un desafío para la universidad. Son mucho más, trabajan menos y que son más productivos. Sí, Laura, pero todo es multicausal. Porque en nuestra realidad, nosotros hicimos una primera rebaja de 48-45. Y me llama la atención que no hay evidencia. No hay evidencia todavía de que eso haya tenido un impacto positivo en la productividad. Entonces, más que mirar la OCDE, mirémonos nosotros, digamos, ¿cómo lo hacemos? Sobre todo porque, y es gran parte de los errores cuando se ha abordado la materia laboral los últimos años, hay que reconocerlo, es que se ha hecho mirando mucho al siglo XX y poco al siglo XXI. No, pero el abuso es hasta el siglo Pancho XXI. Vidal, sí, usted está muy preocupado de los abusos, pero no, claro, está bien, preocúpese. El tema es que sea eficiente en eso, en el combate. Porque si es ineficiente, es lo mismo, ¿cuál es la ley laboral que no estar preocupado. Cuando tú eres ineficiente, pero Pancho Vidal, cuando tú eres ineficiente en solucionar algo, es lo mismo que no estuvieras preocupado. Sí. Así que la preocupación no es suficiente. Pero, es cosa del señor de la pícola Italia. Y va a terminar. La pícola Italia. Cuando uno mira el proyecto de la ley de 40 horas, que parece bien inspirado, que parece que va en el sentido correcto, hay un tema que para mí es de fondo. Si cuando tú, una comisión de la Cámara de Diputados en este caso, hace algo que pasa a llevar la Constitución, por más bien intencionado que esté, eso es populismo. Ellos saben que su proyecto no va a poder avanzar. Y en cuanto dicen, no importa que otro se coma el costo, que otro... Me salto las normas.
Yo eso es un error. Pero, Yo ¿y prefiero por qué en sí, eso, para aprender? yo en eso ¿Por qué prefiero... sería inconstitucional? No, Porque incide las fiscal. remuneraciones del sector Claro. público y del sector Claro, privado. Y a su uso es inconstitucional este proyecto. Ejecutivo. A eso- Pero a eso ayer, no hay ayer duda, hablaron pues. 4 constitucionalistas y 3 de ellos decían que no tenía impacto directo en la constitucionalidad. Bueno, lo dijeron constitucionalistas, no es mi especialidad, rebaja anterior pero lo dijeron laboral? constitucionalistas. Pero Esa es el pregunto, buena pregunta. La rebaja Mira, muy simple. anterior, La rebaja anterior fue una iniciativa parlamentaria que fue patrocinada Por el Ejecutivo. por el gobierno. Exacto. Es la mejor demostración, Que este caso no es así, claro, ¿no? que es la Porque mejor Ministro demostración Monti no ha- de que hay iniciativa Me quedó exclusiva. claro. Obvio. Y en este caso el gobierno tiene un Tiene proyecto que ver con el patrocinio. que, no que el- aborda esto que desde materializa de otra manera. de una lógica más moderna, de la lógica de la flexibilidad, porque también una cosa que uno tiene que entender, hoy día el mercado, el mundo del trabajo ha cambiado ya, no es que esté cambiando, cambió. Sí, y hay obvio. muchos trabajos que la regulación laboral no les sirve, ni los protege, ni los ayuda. Entonces decirle, bueno, ¿cómo nos acercamos a esa nueva realidad de manera concreta? Yo creo que el proyecto de flexibilidad avanza en ese Lili Pérez. Desde el punto de vista técnico, Andrés, el senador Alamán y Gonzalo tienen toda la razón. La flexibilidad es un punto de salida muy importante y a eso hay que agregarle compatibilizar trabajo de estudio. En el caso de los jóvenes, en Chile los jóvenes o estudian o trabajan. Hacer las dos cosas es casi impensable. Aumentar la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar tranquilas, horarios de salas cunas que sean realistas con su trabajo. En fin, hay muchas cosas que hacer. Que la gente mayor pueda trabajar también, porque la gente se jubila y después ya no encuentra trabajo. La gente pasada cierta edad no los contrata en ninguna parte. Pero creo que esto es mucho más que un proyecto de ley. O sea, a cualquier persona tú le dices, ¿quisiera trabajar menos horas? Es obvio que sí. Es obvio que sí, pero yo creo que tiene que ver con algo que es más profundo, que es la desigualdad y es el pago por el trabajo. En Chile todavía hay ciertas ramas técnicas que siguen siendo muy mal pagadas. Sí, pues, obvio, el salario En cualquier lugar de Europa, por ejemplo en Australia, Nueva Zelanda, todos los trabajos técnicos, los plomeros, las personas que son que reparan casas, que pintan, son trabajos bien pagados. Los profesores son trabajos bien pagados. Todo lo que es el trabajo obrero son trabajos bien pagados. Entonces, esto tiene que ver con algo que es mucho más profundo, que tiene que ver con remuneraciones y la desigualdad. Porque son personas que además sienten, y en la realidad, que trabajan mucho, que se demoran 2 horas en llegar a su casa en la noche, que llegan cansados y no les alcanza la plata para ir a ver una obra de teatro, para ir al cine, No, ni para terminar salir el mes. con su hijo el fin de semana y que cuando hace frío no pueden tener calefacción porque es cara. Entonces, creo que esto es un tema mucho más profundo, que ahí es donde gente como Andrés Alamán, gente que podría ayudar en eso, y creo que en eso, Andrés, una crítica súper Sí, por constructiva. supuesto. El lenguaje de partir diciendo esta cuestión es populista, entonces no ayuda. Yo creo que hay que decir, mira, el tema de fondo es interesante, pero no es la fórmula para abordarlo en un país como el nuestro, donde Interesante y es necesitamos más necesario. trabajo. Pero está bien, Lili. Porque es sí. necesario. No, yo entiendo el tema, pero también cuando uno es político tiene que decir las cosas Sí. como son. No, así? técnicamente es un proyecto que tiene no es un problema, eficiencia, no es un problema sí. técnico. Yo señalé claramente que el país debía avanzar en la reducción de la jornada, pero que este no era el camino. Y creo que las cosas hay que decirlas para que la gente las entienda, ¿se fija? Porque de lo contrario, queda como quien dice la primera apreciación. Entonces, mira qué bueno, voy a trabajar 10% menos, voy a trabajar 40 Y voy a horas recibir la y me van a misma seguir pagando lo mismo, cuando todo el mundo sabe que eso no es verdad. ¿Podríamos llegar a un acuerdo respecto Bueno, a la pero materia? déjame Mejor. decirte una cosa que es importante. Hay que porque trabajar en un acuerdo. la Lili levantó un tema que también es significativo. Miremos las cosas en forma seria. Yo insisto, aquí también se requieren acuerdos porque vamos a tener dificultades en el trabajo futuro de todas maneras. Como dice Gonzalo, el tema digital, el tema de la automatización genera dificultades. Pero si uno mira los países y los Hubo oportunidades. También. Es que Pero mira, siempre tenemos el sesgo de pero decir déjame que decirte, déjame decirte lo siguiente. El problema... Está bien, tiene problemas, pero que a mí me importa mucho también no solamente cuáles son los nuevos empleos que se van a crear, sino la situación que tienen las personas que hoy día están empleadas y que tienen esa amenaza. Entonces, hay que mirar las cosas en seriedad. Si uno mira, por ejemplo, lo que pasa en los países, hay una relación positiva entre productividad y efectivamente flexibilidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros en materia de productividad? En la OCDE, que nos gusta tanto compararnos, estamos en el segundo lugar de abajo para arriba. Solamente México es, como quien dice, menos productivo. Ya. Y después uno mira la flexibilidad y estamos entre los países que tienen más rigidez. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una fórmula para equilibrar esto. Entonces, aquí empiezan los problemas. Cuando yo digo, por ejemplo, una jornada de 4x3,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos concentrando el trabajo en días y estamos dando más descanso. Punto que decía la Laura. ¿Eso qué significa? Mejor compatibilización de la vida familiar con la vida laboral. Pero esos 4 días se trabajan mucho más aperrados para no perder eso. Después, por ejemplo, todo el tema, pero el 4x3 genera todo tipo de desconfianza. El trabajo en la casa, el teletrabajo. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Por qué, crece mucho, claro, ¿por qué una persona que trabaja en un computador tiene que trabajar todo el día, no es así, en la misma empresa? No podrá ir en la mañana y en la tarde terminar en una vida familiar más amable, terminar su trabajo desde su computador, desde la casa. Bueno, sectores de izquierda, ni que decir la CUT, se niegan a pensar eso porque dicen, no, esto va a ser precariedad. Entonces uno puede pensar hoy día, el proyecto que aprobamos recién para los estudiantes universitarios para que puedan trabajar. ¿Cuál era el gran problema? Hoy día la jornada de trabajo es continua. Entonces, ¿qué pasaba con los estudiantes universitarios? Que unos decían, mire, yo quiero trabajar 2 horas en la mañana antes que empiecen mis clases y trabajar 2 horas en la tarde al final de mis clases. Pues, propuesta de la CUT, de los sectores de izquierda, no, porque hay que mantener la jornada continua. Costó una enormidad sacarlo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, tenemos una amenaza país, que puede ser, como dice Gonzalo, una oportunidad, pero yo lo único que digo es que lo abordemos en forma seria, mirando la evidencia. Parte usted con lo que viene, que No. 3 minutitos y Todo medio. te lo compro, con una condición, que sea producto de un acuerdo colectivo. Sí, pues. Bueno, a ver, no, lo que pasa... No, lo que pasa es que si no la del burro. Pues. No, Pancho, pero espérate, si el problema que tenemos es el siguiente. Pancho lo que está diciendo es que los acuerdos sean cuando exista sindicato. El problema es que tenemos una infinidad de empresas en que no hay sindicato. Y particularmente en las pymes, que son las que generan más trabajo, cuando hay una pyme que te contrata que tiene 5 o 6 empleados o 5 o 6 trabajadores, ahí no va a haber sindicato. Entonces tu fórmula funciona, como quien dice, para las grandes empresas. Pero para algo que haya negociación por rama. Pero además Lo que tú, viene, la pero mirada, quedan 2 minutos 40 segundos del programa. la mirada no se hace Lo cargo que de los viene en esta deberes semana. de cuidado también, que es un gran problema en la sociedad actual. Yo quiero 40 decir para lo segundos. que viene en la semana, a propósito del fortalecimiento del organismo intermedio, un Estado democrático de derecho, esta semana vienen 2 elecciones definitivamente, la del Colegio de Abogados, que ha estado en pugna, y la posibilidad ahí de que de una vez por todas se incorpore el liderazgo femenino después de la instalación de una suerte de ley de cuotas. Es importante estar atento a lo que pase en estos órganos intermedios que son necesarios para el funcionamiento de la democracia, pero también el Consejo del Instituto de Derecho Humano, una institución nueva que requiere estar presente en una democracia como la nuestra y salvaguardar justamente los intereses y las preocupaciones más fundamentales de las personas. Se va a elegir esta semana, y también el llamado a que prime la cordura y podamos tener un instituto serio como ha venido Gracias, siendo Laura. el último tiempo. Disculpe la premura del Creo tiempo, que el pero caso de todo. Salen Osorno va a continuar. No creo que sea tan fácil de solucionar, y además va a tener consecuencias en la gente. Y lo del terrorismo. Yo creo que esto también va a tener mucho más cola de lo que nosotros estamos pensando. Gonzalo Miller. Yo también esperaría que pasemos de la política, pase de las palabras a los acuerdos en materia de terrorismo. Yo creo que no podemos, es una vergüenza para el país tener un nivel de legislación antiterrorista durante 12 años. Nos empezamos a acostumbrar a hablar de esto cada vez episódicamente, pero sin asumirlo de frente. O sea que yo creo que hay una gran oportunidad para hacernos cargo de este tema, de hacernos cargo de una manera inicial, no esperar que escale, no esperar que se masifique, sino que ahora que hay un primer elemento importante, distinto a los anteriores, hacernos cargo de verdad de esta manera. Muchas gracias. Francisco Vidal. Yo diría que el tema del terrorismo, que es el momento para un acuerdo nacional, y segundo, la prueba de la blancura para un gobierno de derecha en su relación con el mundo empresarial. ¿Va a ganar el gobierno representando a la ciudadanía o van a ganar nuevamente los dueños de Chile? Andrés Alamán, en los segundos que quedan, que son 49 segundos, ¿es posible, usted estaba fuera lo estaba escuchando ahí afuera, este acuerdo nacional, si el presidente llamara mañana, los invito aquí, a esta mesa, a todos los partidos políticos que quieran, así, de manera indudable, respaldar o rechazar, la acción política, la violencia como acción política? ¿Cree que hay absolutamente? Yo creo que debiera hacerse? Yo creo que sería muy difícil negarse. Y yo, para simplemente terminar en los pocos segundos, yo espero, voy a mover de la próxima semana, yo creo que este segundo semestre puede ser muy importante para la gente, para las personas, para que logremos sacar esas reformas que tienen un impacto directo en la ciudadanía y qué es lo que quieren, más allá de las controversias que tengamos nosotros.
Y muchas gracias por invitarme. A ustedes, Muy bien. Gonzalo, Lili, ¿sí? Este es el invitado que ha estado más tiempo. Francisco Vidal, ¿Se han fijado? Laura Bornoz, Andrés Alamán, muchísimas gracias por estar aquí en Estado Muchas Nacional. Nos gracias. encontramos Bien, el buen próximo invitado. domingo Buen y saludamos también a la audiencia de Radio Dura que nos acompaña como toda la semana. Hasta luego. Chao, gracias. ¿Una hora?